Buenos días a todos. Gracias por la puntualidad y por ser tan juiciosos. Yo sé que en esta época es un poquito más difícil madrugar. Bienvenidos al curso Introducción a Google Cloud. Vamos a empezar con una pequeña introducción. Mi nombre es Karina Gómez, yo estoy liderando el área de Serve University y esta capacitación va a estar a cargo de Felipe. Felipe es una persona que está ubicada en Medellín, que está certificada en arquitectura de Google Cloud, Luis Felipe Muñoz. La idea es que si tienen alguna pregunta, pues nos las dejen mediante el chat o cada 10 minutos vamos a estar también preguntándoles para aclarar todas las dudas que tengan. La sesión está quedando grabada, también pueden ingresar al canal de YouTube de Servinformación y ahí pueden encontrar todas las sesiones que se han realizado durante lo largo de estas semanas. Listo. Vale, buenos días a todos. Como comentaba Karina, mi nombre es Felipe Muñoz. Yo actualmente soy Google Cloud Architect y soy Google Cloud Network Engineer, dos de las certificaciones con las que cuenta directamente Google actualmente. Y como les estaba comentando Karina, digamos, en esta ocasión vamos a ver lo que viene siendo el tema de una introducción básica a lo que vienen siendo los componentes de Google Cloud Platform, como para que veamos un poco por encima qué se tiene, ¿sí? Y ya en algún momento pues, se podría entrar a profundizar cada uno de los temas con los que contamos dentro de la plataforma, ¿sí? Vale, entonces, inicialmente contar un poco quiénes somos, digamos, nosotros somos una compañía que se llama Servinformación, ¿sí? Estamos centrados en dos ramas grandes, importantes. Una viene siendo todo el tema de localización inteligente, ¿sí? Que va orientado al tema de la georreferenciación y todo lo que sea organización ha salido como un hijo, una rama que se llama ServiCloud, ¿sí? ServiCloud actualmente está orientada netamente a todo lo que vienen siendo los temas de nube, utilizando la plataforma de Google Cloud, ¿sí? Entonces ya llevamos varios años en el mercado dándole fuerte a todo lo que viene siendo Google y tenemos diferentes personas certificadas, ¿sí? En todas las certificaciones con las que cuenta actualmente la plataforma de Google Cloud, ¿sí? Esta, digamos, es nuestra frase en la que creemos actualmente y es como nuestro himno. En Servinformación creemos que al ordenar y enriquecer la información, transformamos, generamos valor y damos poder, ¿sí? Digamos, es la frase que cubre a toda la compañía completa. Entonces, digamos, esto se logra con diferentes plataformas y una de ellas viene siendo, digamos, toda esa infraestructura de cómputo que nos ofrece una nube como Google, ¿sí? Entonces ahora como para entrar un poquito en materia, ¿qué viene siendo Google Cloud? ¿Sí? Entonces, durante los últimos 15 años, ¿sí? Google ha ido construyendo su propia infraestructura. Entonces, cuando Google entró perdón que ahí me caí. Estaba compartiendo por acá, ¿no? Listo. Entonces, como les estaba comentando, digamos, Google en los últimos 15 años ha estado construyendo su propia plataforma, su propia infraestructura, ¿sí? Que en un inicio no era nada o no tenía nada que ver con lo que viene siendo Google Cloud hoy en día, ¿sí? No era infraestructura, digamos, que se entregaba a los terceros, a los clientes, ¿sí? Toda esa infraestructura construida por esos 15 años, ¿sí? Es la que soporta a día de hoy las aplicaciones, todas las aplicaciones que nos ofrece Google. Y eso incluye
tema del navegador, la Play Store que tenemos en todos los celulares Android, YouTube, ¿sí? Google Chrome, Google Maps, el Gmail y en general, digamos, todas esas plataformas con las que contamos a día de hoy. ¿Sí? Las personas, seguramente todos los que estamos aquí utilizamos por lo menos una de ellas. Y esa misma infraestructura de cómputo que ha construido Google para suplir, digamos, todos estos servicios de forma global con millones de usuarios, es la misma que llegó a un punto en el que Google tomó la decisión de compartirla, digamos, con el resto de los usuarios. Google fue, digamos, uno de los últimos competidores en nube, de los competidores grandes que entró, digamos, a ofrecer su plataforma de cómputo en este caso, pero entró con, con una característica fuerte, ¿sí? Y viene siendo que Google ya era dueño del 100% de su infraestructura, ¿sí? Que digamos va a ser un temita que vamos a ver más adelante y que a la larga, digamos, otras nubes no tienen este tipo de característica y por lo general, más que todo lo que viene siendo red, deben de tercerizar lo que viene siendo el acceso. Entonces es un punto fuerte a tener en cuenta dentro de la plataforma. Entonces, el primer punto que debemos tener siempre en mente es que Google Cloud no es algo separado a todo lo que nosotros conocemos como Google, sino que estamos hablando de esa misma infraestructura de cómputo que es capaz de controlar y de manipular millones y millones de usuarios, ¿sí? Al mismo tiempo, por ejemplo, lo que se hace en streaming en YouTube o todas las búsquedas que nosotros hacemos día a día dentro del buscador de Google, es esa misma infraestructura la que se nos está disponibilizando para que hagamos uso de ella con nuestras propias aplicaciones, ¿sí? Entonces, a día de hoy, ¿sí? ¿Qué ofrece Google Cloud? Entonces, hay varias o diferentes ramas de Google, ¿sí? En donde, digamos, nos ofrecen diferentes servicios. Hay 6 grandes ramas actualmente con las que cuenta Google, ¿sí? La primera es todo el tema de cómputo. Normalmente cuando nosotros nos vamos o hablamos de nube, estamos hablando de esta primera rama, ¿sí? ¿Qué se nos ofrecen ahí? Pues uno, el nivel más básico, que son todo lo que es máquinas virtuales. Las máquinas virtuales tienen diferentes características, ¿sí? Una de ellas es el pago por segundo. Entonces nosotros al crear una máquina virtual dentro de Google Cloud no tenemos, digamos, un acuerdo, un límite de permanencia, sino que simplemente de esas máquinas virtuales que estamos creando allá se va generando por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes quieren entrar a jugar dentro de la plataforma, crear una máquina virtual 2, 3 minutos, perfectamente lo pueden hacer y prácticamente el costo de esas máquinas es irrisorio, ¿sí? Ese viene siendo como el core o la base, ¿sí? Que encontramos en prácticamente todas las nubes, todo el tema de máquinas virtuales. Ahora, de ahí para arriba hay diferentes servicios, sí, que nos ofrecen temas un poco más complejos. Eh, Uno viene siendo App Engine, que también es un tema de cómputo que nos permite que nosotros despleguemos plataformas desarrolladas, por ejemplo, en Node.js, Python, Java o frontend, ¿sí? Los podemos desplegar directamente dentro de Google Cloud y es Google el que maneja o controlaría todo lo que viene siendo el tema de disponibilidad de infraestructura y nos cobra dependiendo de cuál es el uso que estamos dando. Entonces, un caso claro, digamos, nosotros tenemos una página web, ¿sí? Que son casos que se suelen dar bastante, pero inicialmente nosotros no tenemos mucho tráfico en nuestra página web, como cualquier compañía, ¿sí? Si
Milena Martín para que atienda esta capacitación. Pero no, le mandé el link, pero no lo deja entrar. ¿Sí? Ah, aló, aló. Aló, aló. Listo, por aquí. Tenemos serios problemas ahí. Listo, por acá ya les compartí. Vale, entonces les estaba comentando que ahí en la franja de cómputo también tenemos plataformas como App Engine que nos permitirían escalar de 0 a millones de usuarios, ¿sí? Y se costea o se cobra realmente por el uso. Hay, digamos, un intermedio entre ellos dos que viene siendo todo el tema de contenedores. Entonces, para los que conozcan dentro de la llamada Google Cloud hoy en día también ofrece, digamos, un motor o un servicio para manejar, digamos, todo lo que viene siendo el tema de microservicios. Y el mismo modo tiene, digamos, unas ventajas versus aplicaciones o clústeres de Kubernetes desplegados en otras partes, ¿sí? Por ejemplo, para no entrar mucho a lo técnico, cosas como el costeo de máster no tiene ningún costo, es gratuito dentro de Google Cloud, ¿sí? El tema de escalamiento, lo que viene siendo los microservicios. Bueno, eso es lo que viene siendo el tema de cómputo. Entonces tenemos tanto IaaS, infraestructura como servicio, máquinas planas, ¿sí? Tenemos PaaS, que viene siendo App Engine, una plataforma como servicio en donde no nos preocupamos de la infraestructura, sino que pagamos realmente por el uso de nuestras aplicaciones. No se escucha nada. Regáleme un segundo, me voy a cambiar de red, que hoy como que claro no me quiere mucho. Dame un segundo.
Aló, ¿me pueden confirmar, porfa, si ahí me escuchan bien? ¿Me pueden confirmar ahí por el chat? Listo, vamos a ver si por acá nos va mejor. Yo escucho bien. Listo, vale, vale. Gracias. Listo, y por acá ya les estoy presentando. Volvamos a la diapositiva en la que estábamos. Por acá estamos parados. Listo. Entonces, como les estaba comentando hace un rato, eso, digamos, viene siendo como la base grande en lo que viene siendo plataformas como computación, ¿sí? Que estamos hablando de compute. Ahora, yéndonos, digamos, a un mundito más hacia la derecha, ¿sí? Ahora, pasando de eso de lo que viene siendo infraestructura plana para desplegar nuestras aplicaciones, también tenemos temas como lo que viene siendo almacenamiento y base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué incluimos ahí en almacenamiento? Bueno, primero, en temas de almacenamiento estamos hablando de almacenamiento crudo completo, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que pensemos que tenemos como una especie de drive, sino que con una alta disponibilidad y con APIs, ¿sí? Que podemos manejar desde nuestras aplicaciones o nuestras diferentes plataformas. Hay muchas formas, digamos, de conectar a este tipo de almacenamiento. Lo interesante que tiene este tipo de almacenamiento es que nosotros no tenemos que separar espacio en él, sino que también pagamos por el uso, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos 5 gigas, 10 gigas, 20 gigas, o un día bajamos y eliminamos toda esa cantidad de gigas de la nube, quedamos con 5, se nos cobra un costo por segundo de giga de almacenamiento, ¿sí? Entonces, si nosotros un día vamos a procesar 5 teras, vamos a subirlas allá y luego vamos a eliminarlas, el costo va a ser muy bajo, ¿sí? Porque solo subimos las 5 teras por un par de días, ¿sí? Y no nos preocupamos, digamos, por quedarnos corto de almacenamiento. Entonces, este servicio se llama Cloud Storage dentro de Google Cloud y tiene, digamos, esa gran habilidad de que podemos almacenar lo que queramos sin preocuparnos, digamos, por separar espacio. En el mundo de la Big Data es uno de los servicios más utilizados justamente por esta característica, porque cuando empezamos a manejar una gran cantidad de datos, siempre va a existir el inconveniente, ¿sí? De que nos vayamos a quedar cortos de espacio. Entonces, en este caso ya eliminamos esa incertidumbre de la ecuación, ¿sí? Entonces, eso es lo que viene siendo el tema de almacenamiento plano. Ahora, cuando entramos a hablar, digamos, de bases de datos, ya empezamos a conversar de 3 tipos de bases de datos dentro de la plataforma de Google. Una se llama, o digamos, es el tipo de base de datos relacional, ¿sí? En este, digamos, nivel se ofrecen plataformas administradas de bases de datos para Postgres, para MySQL, y actualmente hace aproximadamente como unos 2, 3 meses también se está ofreciendo soporte para SQL Server. ¿Qué, digamos, tiene eso versus instalar una base de datos de este tipo en cualquier otro lado?
simplemente que se agregan algunos niveles administrativos que nosotros no tenemos que tocar o los dejamos de lado. Por ejemplo, temas de backups. A estas bases de datos los backups se hacen de forma automatizada. Temas de réplicas de alta disponibilidad o temas de réplicas de lectura que normalmente suelen exigir un conocimiento grande cuando nosotros tenemos las bases de datos instaladas en local. Aquí arriba, dentro de este servicio administrado de base de datos, se generan o se crean a un clic. Del mismo modo, el tema de eliminarlas, ¿sí? El tema del almacenamiento también se puede configurar para que aumente de forma automática. Entonces pasa algo muy parecido a lo que hablamos del almacenamiento en plano, pero como base de datos. Entonces, digamos, el almacenamiento va a empezar a crecer dependiendo de cuánto uso estemos dando nosotros al disco o a los discos que tengamos asociadas a la base de datos. Y el más importante es que no tenemos que pelear ni con actualizaciones ni con el sistema operativo. Entonces, luego de que nosotros creamos una instancia allá arriba, nosotros no le decimos en qué sistema operativo va a correr, sino que simplemente solicitamos una instancia de Postgres, de MySQL o de SQL Server. Y ya lo que viene siendo la actualización, tanto el sistema operativo como la base de datos, nosotros podemos configurarlo para delegarlo directamente a Google, ¿sí? Que él sea el que se encargue de eso y nos mantenga estable en nuestra base de datos. Lo mismo pasa, digamos, para el caso del sistema operativo, pero en este caso no tenemos opción, sino que Google simplemente se encarga de que nunca nos quedemos desactualizados en parches de seguridad con esa versión del sistema operativo que hay por detrás, pero nosotros nunca la vemos. Para nosotros es transparente realmente qué servidor o qué hostea nuestra base de datos, ¿sí? Solo nos preocupamos por lo realmente importante, que es ir a manipular nuestra base de datos, ¿sí? Eso en el tema de bases de datos relacionales. Ahora, también hay bases de datos no relacionales, ¿sí? Google tiene varias, las más importantes viene siendo Firestore, ¿sí? Que también la encontramos cuando utilizamos, digamos, la plataforma que hay de forma homóloga dentro de Google Cloud, que incluye esta base de datos que viene siendo Firebase, ¿sí? A la larga, Firebase viene siendo simplemente una interfaz independiente que nos ayuda a conectarnos a servicios por detrás que nos ofrece como tal la consola de Google Cloud. Firebase tiene, digamos, un padre, ¿sí? Que se llama Bigtable, que también es una base de datos no relacional, pero que nos permite, digamos, tener un throughput muy elevado. Entonces, hablando del orden de los teras, ¿sí? De mover teras de información en menos de un segundo, por ejemplo. Entonces, ese tipo de base de datos sí se utiliza mucho es en el mundo de la Big Data. Pero para la mayoría de los casos de uso, una base de datos no relacional como Firebase, como Firestore, nos cae perfecta. Entonces, el homólogo, digamos, en el mundo del open source vendría siendo como una especie de MongoDB, sino que se administra directamente por Google Cloud. Entonces, del mismo modo, en este caso no pagamos realmente por separar recursos, sino que estamos pagando realmente por uso. Entonces, cuántas transacciones, cuánta data tengo almacenada dentro de esa base de datos, ¿sí? Y como la mayoría de veces en las aplicaciones, por ejemplo, en una página web, no necesitamos muchísimos recursos o bases de datos muy grandes en lo que tiene que ver con lo no relacional, nos puede salir esta base de datos también gratuita o a costos muy bajos, ¿sí? He tenido diferentes clientes que pueden o están pagando $2, máximo $3 por una Firestore al mes, ¿sí? Por último, en lo que viene siendo bases de datos, también hay una base de datos única en su tipo, ¿sí? Que se llama Cloud Spanner. Esta base de datos lo que nos permite es tener el escalamiento que nos permiten las bases de datos no relacionales hoy en día, pero relacional, ¿sí? Ese tipo de homólogo, o digamos, hoy en día en el mercado no se encuentran muchas bases de datos de este tipo. Yo creo que en todo el mercado solo hay un competidor para una base de datos como esta. Digamos,
Obviamente tiene un costo un poco más elevado que las anteriores, pero nos da la habilidad de despreocuparnos enteramente por el escalamiento de nuestra base de datos, de cuántos recursos se necesita, y por otro lado, poder seguir utilizando todo lo que viene siendo el tema de relaciones, tal cual como una base de datos MySQL o Postgres. ¿Sí? Entonces, digamos eso en lo que viene siendo el almacenamiento y base de datos. Ahora, el tema de redes. Prácticamente todos los componentes o todas las cosas que nosotros podemos hacer en una red local, ¿sí? En un montaje de red que nosotros tengamos en un data center propio o parecido, lo podemos hacer allá arriba. Entonces, montar una red VPC, montar una subred, montar o hacer uso de CDNs, tener temas de DNS, ¿sí? Todo eso lo podemos hacer directamente con Google Cloud. No todos los servicios conviven en el tema de las redes dentro de Google. Hay unos que son completamente independientes, como es el tema que conversamos inicialmente de App Engine, ¿sí? Pero en general, máquinas virtuales, temas de microservicios con Kubernetes, las bases de datos, viven en estas redes, ¿sí? Que pueden ser privadas o podemos tener, digamos, IPs públicas también asociadas a cada uno de nuestros componentes, sin necesidad de tener, digamos, administración muy elevada, más allá de lo que nos entrega la interfaz gráfica de Google Cloud. Entonces, por ejemplo, también temas de VPN se pueden montar de forma muy sencilla, hacer peering o compartir redes entre diferentes proyectos o contra otras nubes también es un proceso relativamente sencillo, ¿sí? Entonces, ahí en redes, digamos, tenemos harta tela que cortar, ¿sí? Y en general la mayoría de los casos de uso, hasta el momento han sido muy pocos los que se me han cruzado que no se puedan llevar a cabo. Casi todo se puede llevar o se puede realizar con todo el tema de redes que nos ofrece Google Cloud, ¿sí? Entonces, digamos, estos tres componentes suelen ser los que más se utilizan para entrar, o el primer paso cuando nosotros estamos llevando nuestros servidores locales o migrando de otra nube o de un colocation, ¿sí? Si tenemos nuestro servidor con un proveedor local como Claro, Tigo, que también ofrecen servicios de este tipo, ¿sí? Solemos llegar inicialmente a alguno de estos componentes. Ahora, ¿qué más nos ofrece actualmente Google Cloud? Entonces, todo lo que viene siendo el tema de la Big Data, acá hay diferentes componentes que podemos usar. Tenemos temas de Data Lake, tenemos temas de Data Warehouse, ¿sí? Que están pensados de igual modo para utilizar petabytes de datos, ¿sí? Y cobrarse por el uso. Digamos, el producto estrella en todo lo que viene siendo el tema de Big Data a día de hoy dentro de Google Cloud es un producto llamado BigQuery. Entonces, BigQuery nos permite que nosotros hagamos inserción de históricos muy elevadas, como les comentaba, hablando en el orden de los petas dentro de la plataforma. Y luego empezar a hacer, como su nombre lo indica, queries, ¿sí? De SQL grandes a nuestra aplicación. Entonces, un ejemplo, nosotros podemos estar almacenando, digamos, todas las transacciones que tenemos por segundo en los últimos 10 años, ¿sí? Que eso a la larga se nos va a convertir, va a pasar de megas a gigas, a teras y a petas, ¿sí? Y queremos hacer, digamos, una consulta fuerte en donde queremos determinar, por ejemplo, cuál ha sido la media de transacciones o en qué horarios es que hemos tenido más transacciones, cuánto ha sido las fallidas. Ese nivel de datos o ese nivel de consulta no lo va a poder manejar una base de datos común, como una MySQL, una Postgres. Para eso necesitamos aplicaciones o plataformas de Big Data como lo que es BigQuery. Entonces, una consulta de estas que les comentaba perfectamente se nos pueden demorar un par de minutos dentro de Google Cloud con BigQuery, mientras que comparado con otras plataformas, consultas de este tipo con datos que estén cerca de los petabytes perfectamente se pueden demorar días en generarse. Entonces esa, digamos, viene siendo una de las aplicaciones grandes que se tiene actualmente dentro de Big Data.
Ahora, temas un poco más legacy, más de open source, también podemos llevar aquí, como viene siendo Hadoop, ¿sí? Como viene siendo plataformas como Spark, que se pueden llevar de forma muy transparentes y correrlas en la infraestructura de Google. Entonces eso, digamos, versus y con otros add-ons que hay por detrás, es como lo que tenemos por encima en el orden de la Big Data. Entonces Google a día de hoy también es un pionero fuerte en todo lo que viene siendo el tema de la Big Data, principalmente porque la Big Data viene siendo el insumo para el último, que viene siendo Machine Learning. Ya les voy a hablar un poco de eso. ¿Sí? Como segundo ítem dentro de esta diapositiva tenemos el Internet de las Cosas. También hay plataformas que nos permiten, digamos, hacer integración del Internet de las Cosas de forma simple. Hay una que se llama IoT Core, que nos permite, por ejemplo, si ustedes tienen o cuentan con dispositivos de IoT actualmente, que pueden estar conectando a redes como Sigfox o como LoRa, ¿sí? Las podemos conectar de forma muy sencilla a Google Cloud y del mismo modo, pues al fin y al cabo el Internet de las Cosas nos genera información suficiente para estar relacionada de forma intrínseca con lo que viene siendo el mundo de la Big Data. Entonces, toda esa capacidad de cómputo ya la tenemos por detrás y todo lo que viene siendo el tema de servicios para ellas también está ahí para que los consumamos de forma muy sencilla y no nos preocupemos por lo que viene siendo el tema del procesamiento. Y por último, el tema de Machine Learning. Entonces, lo que viene siendo los competidores de nube, Google a día de hoy viene siendo la nube más disruptiva en este caso. Es, digamos, la compañía que más aportes ha dado, o por lo menos que más rápido ha empezado a indagar en nuevos conceptos en todo lo que viene siendo el tema de Machine Learning. Entonces, en todo lo que es tema de innovación en esta rama, las últimas cosas siempre las vamos a encontrar con Google y es uno de los temas fuertes con los que cuenta esta nube a día de hoy, ¿sí? Entonces, este tema de Machine Learning es un tema bastante complejo, ¿sí? Entonces, realmente necesitamos, si queremos hacerlo desde cero, personas que tengan conocimientos fuertes, por ejemplo, en lenguajes de programación como TensorFlow, ¿sí? Y hacer modelos que no es nada sencillo. Entonces, Google lo que ha ido logrando en el transcurso de estos últimos años es dentro de ese concepto de Machine Learning, sacar a flote APIs, ¿sí? Que por debajo utilizan todo lo que viene siendo un modelo preentrenado, pero que para nosotros es muchísimo más fácil consumir. Entonces, APIs de Machine Learning pueden ser cosas como tema de análisis de sentimientos, ¿sí? Que dentro de Google Cloud es una API que se llama Cloud Natural Language API, ¿sí? Es simplemente una API al que nosotros entregamos texto y él nos dice cuál es el feeling del texto. Entonces, en ese texto están bastante enojados o están haciendo una crítica o realmente están haciendo una recomendación, una felicitación, ¿sí? Eso se puede hacer en tiempo real y tiene diferentes implementaciones. Una de ellas puede ser, por ejemplo, los call centers, en donde transformando el audio que se tiene una llamada en tiempo real a texto y pasándola por esta API, podemos tener en tiempo real, digamos, cuál viene siendo el feeling de la persona que está al otro lado de la llamada. Entonces, por ejemplo, aplicaciones de este tipo tienden a eliminar el concepto que tenemos o que se tiene en casi todos los call centers dentro del país de hacer encuestas de percepción al finalizar la llamada, ¿sí? Este tipo de cosas ya no serían necesarias cuando este tipo de tecnología empiece a implementarse fuerte, sino que en tiempo real ya sabemos cuál fue, digamos, la percepción que tuvo la persona en la llamada, ¿sí? Y eso también nos permite hacer toma de decisiones de forma rápida. Si el API nos está diciendo en tiempo real que la persona se está enojando bastante, podemos cortar la llamada, por ejemplo, del asesor que está en el call center y pasarlo a un supervisor. Y cosas de este tipo se pueden lograr. Y a la larga viene siendo un tema puramente Machine Learning que podemos consumir de forma muchísimo más sencilla por medio de APIs. También tenemos APIs que hacen análisis de imágenes, ¿sí? Entonces, que basados en una imagen podamos definir temas de qué hay en la imagen, si hay una pelota, si hay un carro, si hay texto, cuál es el texto,
pero también se tiene un plus que es poder buscar todo lo que vienen siendo temas de metadatos y que no ofrecen otras APIs parecidas. ¿Qué son estos temas de metadatos? Un ejemplo, nosotros podemos entregar una foto de dos jugadores de fútbol, ¿sí?, con diferentes camisetas, y él nos va a decir, mira, esa foto pues obviamente está relacionada con el fútbol, los dos jugadores, qué sé yo, son del equipo A y el equipo B, pero también nos puede decir esa foto basada en la metadata que encuentro en el buscador como tal de Google, posiblemente haya sido en este año, haya sido en esta liga y las personas que estén en la foto sean estas u otras. Entonces se puede llegar, digamos, a ese nivel de profundidad y hacerlo también en tiempo real por medio de video. Entonces llegar, digamos, al punto de tener un video en streaming en donde estamos haciendo análisis de comportamiento de las personas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cámaras de seguridad que nos definan si el comportamiento de una persona es peligroso o si se está generando algún tema de visualización de contenido explícito. Todo eso se puede hacer en tiempo real y es muy fácil de consumir, ¿sí? Como les comentaba, vienen siendo APIs que por detrás utilizan todo un motor o todo un modelo prediseñado de Machine Learning, pero que para nosotros simplemente es conectar cámaras de seguridad o dar, digamos, videos ya pregrabados y que él haga la magia, ¿sí? Que es parte de lo bonito de estas APIs que nos entregan por encima. Hay muchas otras, ¿sí? Hay unas que son muchísimo más técnicas, otras que ya conocemos de por sí, que siempre utilizamos, como viene siendo la transformación de audio a texto, la que utilizamos, por ejemplo, en WhatsApp, si alguno lo usa, o por ejemplo, lo que viene siendo el tema de traducción. El Translate API también utiliza temas de Machine Learning, ¿sí? Digamos, prueba de ello, seguramente muchos de ustedes utilizaban el traductor ahora hace 4 o 5 años y no era para nada eficiente, ¿sí? Y hoy en día, digamos, lo que viene siendo el tema de traducción toma temas como contextos o como, digamos, palabras muy específicas que cambian dependiendo de dónde está directamente ligado a los textos que estamos intentando traducir, y todo eso realmente se logra porque el tema de traducción por detrás está funcionando con modelos de aprendizaje automático, ¿sí? Que todo viene siendo temas de Machine Learning. Entonces, como tal, esta viene siendo la base grande, ¿sí? Como para andar muy por encima con las plataformas con las que cuenta actualmente Google Cloud, ¿sí? Ahora, ¿en qué, digamos, es diferente la plataforma de Google versus, por ejemplo, tener servidores en local o en colocation u otras nubes? ¿Sí? Uno, y digamos la más importante, no solo en Google Cloud, sino es el concepto por lo que las compañías a día de hoy todas deberían de estar de cierta forma utilizando la nube, ¿sí? Y es que las plataformas como Google Cloud son a prueba de futuro, ¿sí? El, digamos, inconveniente o el dolor de cabeza siempre que se compra, por ejemplo, un servidor o un data center, va a ser la obsolescencia. Si nosotros vamos a comprar una máquina grande, ¿sí?, para, digamos, hostear todo lo que vienen siendo nuestras aplicaciones, esa máquina, uno, nos exige un costo elevado. Entonces, perfectamente un buen servidor puede estar valiendo más de 10 millones de pesos, ¿sí? Un servidor sencillo. Y por otro lado, es un servidor que sabemos que tenemos que darle diferentes mantenimientos. Entonces necesitamos una persona que esté pensando en dónde está o validando, ¿sí?, cómo está la infraestructura física en donde está el servidor. Entonces, que tenga un buen aire acondicionado, el tema de la energía, que nunca se nos vaya a caer en nuestro servidor. No hay nada más cansón que nos llamen a las 3 de la mañana porque se quedó sin conexión a internet o sin energía a nuestro servidor. Eso nos obligaría a desplazarnos a donde está, digamos, el servidor alojado actualmente. Y dos, a la larga, los componentes, como lo comenta, se van quedando en abandono y en obsolescencia. Entonces, en unos 4 o 5 años, el servidor que compramos por más de 10 millones de pesos ya no nos va a servir para mucho y tenemos que entrar a planear cómo vamos a costear los nuevos componentes que vamos
a adquirir para actualizar esa infraestructura física de nuestro servidor, hablando de un solo servidor, pero por otro lado, también qué plan vamos a llevar para que en el momento en el que se actualicen no tengamos caídas de lo que tengamos desplegado dentro de ese servidor. Entonces, dentro de plataformas de nube nos vamos a ahorrar todo esto, ¿sí? Simplemente estamos pagando lo justo por lo que viene siendo servidores o granjas de servidores. La creación de esos servidores es en minutos, ¿sí? Es prácticamente en promedio puede durar 1 o 2 minutos la creación de un servidor en nube versus solicitar un servidor en físico, que eso perfectamente pueden ser semanas, ¿sí? La actualización de esos servidores es de forma automática, por eso estamos hablando de una plataforma a prueba de futuro, ¿sí? Entonces nunca vamos a quedarnos con un procesador viejo, sino que siempre estamos, digamos, seguros de que estamos utilizando infraestructura física de vanguardia. Y dos, sabemos, digamos, que ese servidor para nosotros nunca va a tener indisponibilidad basada en actualización de infraestructura física, ¿sí? Entonces es casi que tener esa infraestructura de cómputo de forma virtual disponible para nosotros sin necesidad de que nos preocupemos por temas como estos, ¿sí? Lo segundo es el poder del análisis. Entonces, las compañías a día de hoy, todas las compañías deberían de una u otra forma estar tocando temas de Big Data, ¿sí? En muchos, digamos, foros o en mucha documentación, vemos que a la larga, en el transcurso de los años, todas las compañías deberíamos estar transformándonos en compañías de datos, ¿sí? Porque los datos realmente son los que dan ese plus o ese poder de toma de decisiones o hay datos específicos que podemos almacenar que pueden costar mucho dinero, ¿sí? Un ejemplo clarísimo es Rappi. El negocio de Rappi realmente no es hacer domicilios, el negocio de Rappi es analizar los comportamientos de compra de todos nosotros y venderlos, digamos, a precios bastante interesantes. Entonces, en qué zona se vende qué, a qué hora se compra, ¿sí? Es información que solo podemos analizar en el mundo de la Big Data. Y para llevar realmente el mundo de la Big Data al orden que lo exige, que estamos hablando de teras y petabytes de datos, llevar eso en infraestructura física es muy complejo, ¿sí? Los datos crecen demasiado rápido, tendríamos que estar comprando discos todo el tiempo y los costos de esa infraestructura física van a empezar a aumentar de forma exponencial. Mientras que si lo hacemos en una nube, todo este poder ya está en nuestras manos y podemos empezar desde pequeño. Las plataformas de Big Data, ¿sí? Para el arranque, obviamente la data cuando apenas se está ingestando no hace muchísimo sentido y no nos va a dar ningún tipo de ROI, ¿sí? Y plataformas como Google son conscientes de eso y hacen que las plataformas de Big Data al inicio sean muy baratas, ¿sí? El ejemplo de BigQuery que les daba hace rato tiene unas cuotas gratuitas muy elevadas, 10 gigas almacenadas de datos dentro de BigQuery. Y el primer terabyte de información en movimiento, información procesada en queries al mes, ¿sí? Es completamente gratuito, ¿sí? Esas son unas cuotas bastante elevadas. Entonces, ahí tenemos todo lo que viene siendo el poder de la data y el análisis intrínsecamente relacionado con lo que viene siendo la nube. Y por último, tenemos todo lo que viene siendo el tema de menos servidores y más potencia. ¿A qué se refiere esto? Un caso clarísimo, el caso que estábamos conversando hace rato, una plataforma web, ¿sí? No nos vayamos muy lejos, muchas plataformas web tienen un hosting asociado, ¿sí? Entonces un hosting normalmente tiene un precio fijo y unas características fijas que muy posiblemente estamos subutilizando. Entonces, no sé, entrando un poquito a lo técnico, tengo en hosting 2 cores, 8 GB de RAM y mi plataforma web no consume más que 300 megas a lo mucho de consumo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos reducir esos costos que estamos dando en infraestructura muerta, en aplicaciones como hosting o servidores que tenemos en local, y empezar, ¿sí? A pagar específicamente por lo que se está usando en plataformas como App Engine. Entonces, de ese modo vamos a tener, digamos, mucha más potencia disponible en nuestras aplicaciones, permitir que escalen de forma mucho más rápida y más eficiente, ¿sí? Y quitar de en medio lo que vienen siendo esos costos extras de espacio, almacenamiento que
digamos, estamos subutilizando, ¿sí? Entonces, algo interesante también en todo lo que vienen siendo plataformas de nube es que nosotros podemos balancear tráficos o desplegar nuestras aplicaciones en cualquier parte del mundo. Entonces se tienen servidores en Estados Unidos, también ya hay aquí en Latinoamérica, tenemos servidores en Europa, en Australia, en todo el tema de Asia, ¿sí? En donde podemos desplegar nuestra infraestructura, y en caso de que nosotros tengamos aplicaciones que están funcionando a nivel mundial, también podemos hacer balanceos de carga, ICNs y demás que nos permitan tener latencias muy bajas en cualquier parte del mundo, ¿sí? Entonces, digamos, este concepto es muy ganador para aplicaciones de streaming o juegos. Entonces, Google también ofrece desde hace poco también servidores especializados en lo que viene siendo temas de videojuegos. ¿Cómo más es diferente lo que viene siendo la plataforma de Google Cloud? El tema de expertos. Entonces, acá Google es muy fuerte en todo lo que viene siendo el tema de seguridad. Entonces, un caso específico es que Google, bueno, les voy a contar varias cosas. Google a día de hoy ofrece, digamos, unos recursos monetarios a cualquier persona que encuentre una vulnerabilidad en cualquiera de sus productos. Y no solo hablamos de nube, en Chrome, en YouTube, y pues obviamente todas las aplicaciones también de nubes incluidas, ¿sí? Los premios monetarios son muy altos, entonces a lo que invita Google es que cualquier persona o todo el mundo, ¿sí?, esté siempre atacando su plataforma buscando vulnerabilidades, ¿sí? Vulnerabilidades fuertes en los últimos años no se han encontrado cosas muy pequeñas. La última vulnerabilidad fuerte se encontró hace más de 4 años, si no mal recuerdo, y fue un exploit que se encontró dentro de YouTube, ¿sí? La persona que logró encontrar esa vulnerabilidad dentro de YouTube es uno de los expertos que ahora trabaja para Google, ¿sí? Entonces, todo lo que viene siendo el tema de seguridad se cuentan con más de 750 expertos top. Obviamente hay muchísima más gente en todo lo que viene siendo esta parte, pero estos expertos top, ¿sí?, son personas distinguidas de forma internacional que están todo el tiempo analizando cuáles pueden ser las vulnerabilidades de la plataforma. Y eso me lleva a contarles otro tema de seguridad dentro de Google Cloud, ¿sí? Y viene siendo que Google cuenta con un equipo que se llama el Orange Team, ¿sí? Este grupo naranja es, digamos, como un grupo de personas contratadas obviamente por Google que forma parte de estos 750 expertos, que su única intención o su único trabajo es tumbar la plataforma, ¿sí? Entonces el Orange Team todo el tiempo está buscando exploits, está atacando Google Cloud, está buscando caída de alguna de las aplicaciones por algún lado, ¿sí? Y en caso de lograrse, pues ese conocimiento se transmite a todo el equipo y se buscan diferentes soluciones para evitar ese tipo de exploits. Entonces digamos que Google en tema, se puede decir que tiene un grupo de crackers y hackers todo el tiempo atacando la plataforma para adelantarse, digamos, a posibles ataques que puedan haber. Y todo esto a la larga repercute en nosotros como clientes. Entonces temas como ataques de denegación del servicio, ¿sí? Hay una capa por encima que nos cubre de todo esto. No tenemos una necesidad explícita cuando desplegamos un servidor, una aplicación, de entrar a validar esto porque Google ya lo hace por default, ¿sí? Temas de protección de datos. Entonces en estas diapositivas no está, pero Google cuenta con diferentes certificaciones. Obviamente Google no se regula solo, y unas de ellas, ¿sí?, vienen siendo las ISOs en temas de seguridad y, muy importante, las ISOs en temas de privacidad, ¿sí? Entonces Google tiene en tema de privacidad la certificación ISO más alta que existe en este momento. No recuerdo cuál es, sé que termina en 8 si no mal recuerdo. ¿Eso qué significa? Y que es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Que esta parte de Google Cloud es un tema netamente empresarial, ¿sí? Entonces, todos los datos que nosotros subamos, ¿sí?, van encriptados por default desde última milla, desde el punto en el que nosotros subimos nuestros datos utilizando las APIs de Google, se genera una encripción hasta llegar al destino, ¿sí? Y 2, Google no tiene acceso real a lo que viene siendo la encripción de esos datos, ¿sí? Entonces,
Si por algún tema, temas por ejemplo como la ley patriota, no sé, Estados Unidos exige, si tenemos nuestro servidor en Estados Unidos, a Google que va a entregar algún tipo de información, así Google quiere hacerlo, no tiene forma de hacerlo porque la información está encriptada, ¿sí?, por llaves que se generan en el momento en que nosotros consumimos. Ahora, se puede agregar un nivel extra de protección de datos y es que nosotros mismos seamos los que seleccionemos cuáles son las llaves que van a encriptar nuestros datos, ¿sí? Entonces la plataforma por default también nos permite llegar a ese nivel, de modo tal de que solo seamos nosotros los que tengamos la llave en algún lado, ¿sí?, y solo con esa llave se puedan desencriptar los datos. Y para llegar a eso, pues como les comentaba, hay una gran parte que está por default, que son 4 llaves de encripción, y esa quinta nosotros la podemos manejar si queremos, ¿sí? Entonces eso es lo que viene siendo todo el tema de seguridad. Ahora, lo que les comentaba en un inicio, Google es el dueño del 100% de su infraestructura de cómputo, pero también es dueño del 100% de su infraestructura de red, ¿sí?, cosa que ninguna otra nube tiene. Entonces, en infraestructura de cómputo, esta diapositiva creo que ya ha crecido un poco. Estos son, digamos, los diferentes países y los diferentes puntos estratégicos en donde se cuenta, por ejemplo, con data centers en el mundo. Pero también tenemos algo como esto, y es que Google, como les comentaba, siendo el dueño también de la infraestructura de red, tiene fibra óptica esparcida por todo el mundo y también cables submarinos de fibra en alta disponibilidad, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que realmente, o sea, yéndonos a la práctica, nosotros no estamos viajando a través de Internet, sino que estamos viajando por una red privada, por así decirlo, ¿sí?, que cubre el mundo entero, ¿sí? ¿Cómo se accede, digamos, a esta red? Es muy simple. Nosotros somos un país privilegiado, ¿sí?, aquí en Latinoamérica, porque tenemos un punto de presencia de Google en Bogotá, ¿sí? Entonces, ese punto de presencia no es un data center, sino que simplemente el lugar a donde llegan los cables interoceánicos de Google, ¿sí?, y es por donde nosotros accedemos a la red. Entonces, cuando nosotros vamos a acceder a un recurso desplegado dentro de Google Cloud, es nuestro ISP, o sea, Claro, Tigo o alguna empresarial, la que nos lleva por medio de su infraestructura, pero solo hasta Bogotá. Desde ahí ya tenemos garantizado el viaje de nuestros datos y toda la comunicación por medio de la red de fibra privada de Google a cualquier lugar del mundo, ¿sí? Entonces, que es un tema importante a tener en cuenta ahí. Ahora, si nosotros queremos tener red privada, o sea, todo el acceso a lo que viene siendo Google Cloud sin necesidad de pasar por un ISP como Claro, como Tigo, hay diferentes opciones. Entonces, hay terceros, ¿sí?, que ofrecen un producto que se llama Google Cloud Interconnect, que nos llevan o nos comunican de forma un poco más privada lo que viene siendo ese tema de última milla. O hay otro caso en donde nosotros podemos contratar directamente con Google y llevar la fibra hasta nuestro sitio. Y es prácticamente llevar esos cables interoceánicos, ¿sí?, de forma completamente privada por una fibra que es nuestra hasta nuestras estaciones de trabajo. Y que pues obviamente es un servicio un poco más costoso, pero que ofrece velocidades bastante elevadas. Estamos hablando de la básica de 10 gigas, 10 gigabits por segundo, ¿sí? Entonces eso, digamos, es uno de los puntos más importantes a tener en cuenta dentro de Google, ¿sí? Otro bien importante son los precios amigables, y algo que no les comenté en el tema de máquinas virtuales, ¿sí?, y es que acá nosotros no necesitamos estar, digamos, buscando en un listado enorme de máquinas a ver qué se acomoda a nosotros. No, es realmente Google es el que se acomoda a nuestras necesidades. Entonces nosotros podemos seleccionar en barras perfectamente cuánta RAM, cuánta CPU y cuánto disco necesitamos sin entrar a nada mucho más engorroso. Entonces Google a día de hoy viene siendo, a día de hoy no, y en sus otros productos, siempre ha intentado que los productos sean lo más amigables posibles con los clientes. Entonces la selección de productos es muy clara y es muy sencilla. Y eso también nos lleva a algo interesante, y es el tema de los precios amigables, ¿sí? Entonces, Google con sus plataformas lo que intenta es garantizarnos que siempre estemos utilizando los recursos necesarios, ¿sí?, para lo que viene siendo nuestra capacidad de cómputo, que no estemos pagando
de más, y aparte nos lo hace sencillo con una discriminación de costos simple que podemos ver dentro de la factura. Mira, tú te gastaste al mes esto en RAM, esto en CPU, esto en disco y esto en temas de networking, ¿sí? Que en otras nubes suele ser un proceso muchísimo más engorroso porque hay unas variantes grandes por las cuales se tiene que realmente sentar uno a estudiar para entenderlas, ¿sí? Entonces, eso es en el tema de precios amigables. Y pues Google también hace algo que no hacen las otras nubes, y es que en temas de máquinas virtuales, si tú estás subutilizando el recurso, él te dice que lo estás haciendo. Mira, tu máquina de 10 cores, 50 gigas en RAM, no es necesaria para lo que tú estás haciendo, y aparte también te hace un análisis para decirte cuáles deberían de ser las características de tu máquina virtual en ese caso. No necesitas eso, baja a 2 cores, 8 gigas de RAM, que basado en el uso que le has estado dando a tu máquina virtual, es lo más costo eficiente que podrías tener. Entonces, lo importante aquí es que Google se preocupa como tal de vendernos realmente lo que necesitamos, ¿sí? Y no vender por vender, digamos, capacidades de cómputo elevadas, ¿sí? Y pues como dice la diapositiva, bien importante, que ya se los había comentado, es que prácticamente todos los servicios se pagan es por segundo. Vale, entonces ya resumiendo un poco, ¿qué ganamos con la plataforma de Google Cloud? Uno, todo lo que sea procesar información, podemos procesar prácticamente lo que sean los volúmenes que deseemos, ¿sí? Como les comentaba, en el orden de los petabytes, y algunas de las aplicaciones también en el orden de los exabytes de datos. Todavía no he tenido un cliente que llegue a esos niveles, pero la plataforma lo soporta, ¿sí? Mejorar costos, claramente, un hosting de una plataforma web, un hosting de una API, como les comentaba, bien analizado dentro de Google Cloud. Perfectamente la combinación entre plataforma web y base de datos puede salir gratuita. Aumentar velocidades, como son los dueños de su propia fibra, nos están garantizando, digamos, cierta velocidad gracias a esos cables interoceánicos, y dentro de los mismos componentes que tenemos en Google Cloud, ¿sí? Entonces es una prueba sencillísima. Uno puede entrar a una máquina virtual, crear 2 máquinas virtuales rápidamente dentro de Google, hacer un test de velocidad entre ellos con un ePerf, por ejemplo, y podemos ver que entre ellas vamos a tener aproximadamente 10 gigas por segundo, ¿sí? Sin necesidad de hacer absolutamente nada más. Eso ya va incluido. El tema de los ANS, ¿sí? Digamos, Google tiene un soporte bastante grande. En este caso, nosotros, digamos, como partners, también podemos entrar a mejorar esos ANS, ¿sí? Con un soporte más local. Google actualmente solo ofrece soporte en inglés, y pues el soporte directo es un poco costoso, pero nosotros lo que hacemos es adquirir el soporte más elevado que tiene Google a día de hoy y, digamos, heredarlo a todo lo que vienen siendo nuestros clientes. Entonces nosotros hacemos un soporte de primer nivel y segundo nivel rápido. Hay muchas cosas que nuestro equipo, digamos, ya con todos los años de experiencia, puede resolver de forma muy rápida, y si son cosas muy específicas o cosas realmente de plataforma, se escala ese soporte que nosotros tenemos premium con Google, y por ser ese tipo de soporte se responde de forma muy rápida. Todo el tema de seguridad ya se los comenté. Algo bien importante que yo creo que la mayoría de los que estamos aquí en la reunión ya lo tenemos claro, y es que los datos, cuando los tenemos en local o los tenemos en algún tipo de hosting privado, no están seguros, ¿sí? La seguridad más fuerte que se nos puede presentar para nuestros datos es en alguna nube pública. Allá es realmente donde se están aplicando niveles de seguridad muy robustos que nosotros a la larga con un equipo de seguridad interna no vamos a lograr. Y pues ya lo que les comentaba, finalizando el tema de soporte. Ahora, un dato bien importante, Google realmente, o la plataforma de Google Cloud, no son productos independientes, sino que es una sola consola en donde nosotros adquirimos el acceso y nosotros como clientes podemos empezar a utilizar los servicios que queramos o al mismo modo dejar de utilizarlos, ¿sí? Y eso simplemente se va a generar el costo por segundo de cuánto tiempo estamos utilizando y cuánta
características estamos usando. Entonces prácticamente es una sola consola en donde tenemos todo lo que acabamos de ver, más otros productos que son mucho más especializados. 2, estamos hablando de precios bajos. Google tiene algo bien interesante y es que sus precios se basan en la ley de Moore. Entonces, entre más nosotros utilicemos un recurso, entre más un recurso se quede 24/7 encendido, como puede ser una máquina virtual, los costos de esa máquina virtual se van reduciendo hasta un 30%, ¿sí? Lo que hace que esos costos a la larga estén bastante por debajo de lo que vienen siendo los costos de la competencia, ¿sí? Haciendo, digamos, un análisis exhaustivo de lo que vienen siendo las características que ofrecen las diferentes plataformas de nube privada o nube pública con las que cuenta el mercado. Y 3, que es bien importante para todas las compañías, es que estamos hablando de una plataforma innovadora, ¿sí? A nosotros, digamos, como personas certificadas en Google, esto nos cuesta porque cada vez que nosotros estamos aprendiendo algo y nos estamos volviendo duros en alguna plataforma, en menos de 2-3 meses están saliendo 2-3 plataformas más, ¿sí? Entonces, todo lo que viene siendo el tema de la consola o el tema de toda la plataforma de Google Cloud, todo el tiempo está cambiando, ¿sí? Y está sacando, digamos, productos que están orientados a todo lo que viene siendo el tema de la innovación. Entonces, cuando nos montamos en Google, sabemos perfectamente que no nos vamos a quedar obsoletos en ningún momento, ¿sí? Casos de éxito, acá como resumiendo un poco, que en los que cuenta actualmente Google, de los que podamos hablar, ¿sí? Uno viene siendo Snapchat. Entonces Snapchat a día de hoy dentro de Google Cloud mueve más de 700 millones de fotos y videos diarios, ¿sí? Todo esto se logra simplemente con la plataforma de App Engine que les comentaba, que puede autoescalar solita en recursos. Entonces Snapchat pasó de ser una aplicación sencilla a tener millones de usuarios, ¿sí? Sin necesidad de cambiar en nada lo que era la infraestructura de cómputo, ¿sí? Siempre fue y sigue siendo la misma aplicación que viene siendo App Engine. Y eso también nos da, digamos, un plus interesante, y es que no necesitamos un equipo gigante para que empiece a soportar nuestra infraestructura a medida que vamos creciendo, sino que con un equipo pequeño que se centre en lo que viene siendo los temas de innovación, perfectamente podemos hacer compañías grandes como Snapchat, por lo que ya tenemos un soporte grande por detrás en todo el tema de infraestructura que es Google, ¿sí? Otro caso de uso importante dentro de Google Cloud es Spotify, ¿sí? Spotify hace todo lo que viene siendo el tema de Big Data y Machine Learning utilizando las plataformas de Google, ¿sí? Dos de las que les comenté, BigQuery, se las comenté a grandes rasgos. Cloud Data Pro viene siendo los que les comentaba de el open source de Hadoop y Spark, por ejemplo, dentro de la plataforma de Google, ¿sí? Ellos utilizan esto todo en la nube de Google, y otras, digamos, más especializadas como vienen siendo PubSub y Dataflow, ¿sí? Con esta migración que hicieron ellos para hacer todo este análisis como tal de la Big Data dentro de Google Cloud, es que pasaron ahora hace años en dar recomendaciones de las diferentes canciones que se daban aproximadamente cada mes, a lograr actualizar esto en el transcurso de una semana y tener varias recomendaciones, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de una cifra bastante elevada, que son 60.000 millones de peticiones de API diarias, ¿sí? Entonces Google Cloud en el caso de ese tema de análisis perfectamente puede soportar esa cantidad de datos, ¿sí? Vale, ahora temas de acompañamiento, ¿sí? Entonces, digamos, nosotros como Servoinformación los podemos acompañar a ustedes en todo lo que viene siendo el tema de análisis, el tema de migración, el tema de definición de nuevas aplicaciones. Como dice la diapositiva, somos un equipo, ¿sí? Entonces la idea es no simplemente entrar a vender Google Cloud por vender, sino que nuestra misión como partners también es ofrecerles a ustedes cuáles son las mejores prácticas costo eficientes y en infraestructura, para que cuando ustedes hagan la migración en la nube, lo que estén logrando es quitarse muchos inconvenientes de encima, ¿sí? Digamos, la experiencia que nosotros tenemos como compañía ahí
juega un rol importante, ¿sí? No nos quedamos en ese acompañamiento, a nosotros también nos interesa que ustedes como compañía aprendan de cómo poder manipular, crear nuevos servidores, empezar a utilizar Machine Learning, Big Data, ¿sí? Entonces tenemos diferentes capacitaciones en el uso de estas plataformas, ¿sí? Entonces tenemos capacitaciones como esta, que viene siendo como una introducción básica a lo que vienen siendo los productos de Google, pero tenemos capacitaciones mucho más específicas en donde también se hace, ¿cuál es la palabra? Se entra más a profundidad a lo que vienen siendo temas técnicos y se tiene también temas como Quill Labs, que vienen siendo temas de capacitación práctica, en donde a la larga tú vas haciendo a medida que se te va capacitando y el conocimiento se interioriza muchísimo más rápido, ¿sí? Y también tenemos capacitaciones prácticamente en todas las ramas que se tienen de Google a día de hoy. Entonces, capacitaciones en Big Data, en Compute, temas de análisis de datos, temas de ingesta de datos, que digamos es uno de los temas importantes cuando estamos manejando el tema o el mundo de la Big Data y demás. Entonces, digamos, para acceder a todo esto, o si quieren conversar de algún proyecto específico o algo que deseen migrar, perfectamente se pueden comunicar con nosotros y podemos entrar a apoyarlos ahí, ¿sí? Entonces, digamos, eso era lo que les queríamos compartir el día de hoy. Seguramente hay un par de preguntas por el chat. Creo que el equipo ha estado por ahí ayudando a contestarlas. Si no, déjenme por acá. Voy ayudando. Entonces, cualquier tema de preguntas que tengan, por ahí por el chat, si quieren, me las pueden hacer. No hay ningún inconveniente y las vamos resolviendo. ¿Sí? Bueno, hola, Felipe, ¿cómo estás? Hablas con Mauricio. Hola. Acá te leo las preguntas del chat. Dice, bueno, para migrar el hosting de un proveedor como GoDaddy, en el cual se tiene un API que es el cPanel para su administración, ¿en Google cómo opera? ¿Información apoya en este proceso? Ok, entonces vale. Digamos, hay varias opciones que tú tienes para migrar ese hosting, ¿sí? Entonces, el CX, el panel CX no se migra hacia este lado, ¿sí? No estoy seguro si se pueda instalar de forma independiente, creería que no, pero en lo que nosotros te apoyamos es tomando, digamos, lo que viene siendo, o lo que tienes hosteado allá y trayéndolo para este lado, analizando, digamos, cuáles vienen siendo los requerimientos de tu aplicación. Entonces, uno puede ser llevarlo a Pengine, ¿sí? Que a la larga también es un hosting que muy posiblemente te vaya a salir mucho más barato. Este tiene su propia interfaz gráfica y su propia manera de manipularlo, que puede ser, digamos, por la web, lo puedes hacer por APIs, lo puedes hacer por un SDK que cuenta Google, que es, digamos, como una especie de comandos en Linux, ¿sí? Y, digamos, nosotros te apoyamos en todo ese proceso, tanto en lo que viene siendo la migración como la validación como tal de plataforma y la capacitación, digamos, para que te acostumbres y veas cuáles son los pros que te da hacer esa migración directamente hacia Google, ¿sí? ¿Qué más nos preguntan por ahí? Bueno, María Constanza nos pregunta dónde encuentro la capacitación. Esa capacitación va a ser colgada dentro de nuestro canal de YouTube, entonces puedes después entrar a YouTube y ahí puedes encontrar la capacitación. Suscríbete, dale like y comparte. Bueno, Duber Quinceno nos pregunta, ¿se pueden relacionar entre ellas diferentes aplicaciones ofrecidas por Google Cloud, por ejemplo, IoT con Big Data? Ok, entonces, la respuesta rápida es sí. Algo muy bonito que tiene Google ahí, Duber, es que como tal, todos los productos normalmente se cobijan por un concepto dentro de Google que se llama proyecto, ¿sí? Entonces, debajo del proyecto, ¿sí? Tenemos una colmenita de todo lo que vienen siendo los productos de Google Cloud y la comunicación entre ellos es muy transparente. Entonces, como comentas, efectivamente, temas como IoT, ¿sí? Se pueden llevar perfectamente al mundo de la Big Data y también se pueden conectar con bases de datos relacionales, se pueden conectar con temas de ingesta de datos de forma muy transparente. Es más, en la parte del IoT, la base que viene siendo IoT Core, ¿sí?
y una aplicación que se llama PubSub, que es un Mesas Broker, están pensados realmente, o la base de funcionamiento de ellos es llevar la data a almacenamiento en el mundo de la Big Data, ¿sí? Entonces la respuesta es sí, y la verdad están muy bien integradas, no son productos independientes, sino que se conversan entre ellos bastante bien. Listo. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bueno, dice cómo es el canal, pues búscalo en YouTube, igual está en Ser Información. Igual digamos que todas las capacitaciones se están haciendo una campaña de invitaciones y todo lo demás para que les lleguen las próximas capacitaciones que vamos a dar. Dentro del chat, ahí está el canal de YouTube nuestro. Hay otra pregunta, ¿cómo sería el proceso para solicitar a Google instalar fibra óptica en la empresa o en lugar de trabajo? Ok, vale, bueno, entonces ahí, ¿cómo va el tema? ¿Sí? Entonces, hay varias opciones. La más costosa es hacer la solicitud directamente a Google y lo mínimo que puedes manejar ahí en esa conexión son 10 gigabytes por segundo, ¿sí? Que es una conexión bastante alta. Pero hay diferentes partners, ¿sí? Nosotros te podemos comunicar directamente con uno, ya que nosotros no somos partners directos en esta rama, ¿sí? Pero hay diferentes partners que lo que permiten es hacer de intermediario, ¿sí? Entonces, así como nosotros, digamos, tercerizamos, o digamos que heredamos lo que viene siendo el tema de soporte, ellos lo que hacen es comprar ese canal de 10 gigabytes a Google, ¿sí? Y vender tramos más pequeños a clientes locales, ¿sí? Entonces hay diferentes aplicaciones. Bueno, Luis Manuel, por ahí veo que me comenta que ya podemos vender Interconnect, ¿sí? Entonces, vale, Duer, nosotros también te podemos ya apoyar en lo que viene siendo el tema de esa conexión y simplemente es lo que te comentaba, ¿sí? Puedes adquirir diferentes modelos de servicio, uno viene siendo directamente contra Google y otro viene siendo en donde ya nosotros como partners te vendemos, digamos, un pedazo de lo que viene siendo ese ancho de banda de fibra y te llevamos la última milla. Entonces, para eso simplemente, Duber, podemos hacer una reunión, nos sentamos a analizar, porque ahí entra a jugar un poco en dónde estás, en qué ciudad, para ver, digamos, los cables como tal de los partners por dónde están pasando, y ahí se genera una cotización que incluye llevarte el cable de última milla hasta tu empresa. ¿Sí? Perfecto. Listo, tenemos otra pregunta. ¿Es posible tener infraestructura híbrida con Google Cloud? ¿Y cómo operan las zonas de data center para alta disponibilidad bajo una misma zona? Ok, entonces ahí hay dos temas interesantes. Bueno. Nos pregunta Steven. Listo, Steven. Entonces, lo primero, si es posible tener infraestructura híbrida. Entonces, digamos, o la más eficiente es lo que comentamos de un canal de fibra hasta el data center que tengas en local o en alguna zona o en algún lugar para manejarlo híbrido, pero también se puede manejar, digamos, por medio de una VPN, ¿sí? O haciendo uso de los métodos de inscripción que hay directamente en Google, ¿sí? En diferentes APIs para hacerlo por una red pública, ¿sí? Entonces sí, hay muchos modelos de nube híbrida que nosotros hemos implementado y también vale la pena mencionar que Google, en lo que viene siendo tema de Kubernetes, hace poco sacó un servicio llamado Anthos. Entonces Anthos lo que nos permite es, para el tema de contenedores de Kubernetes, tener un administrador centralizado, ¿sí? Pero que puede hacer despliegues en un clúster de Kubernetes almacenado en cualquier lado, ¿sí? Y manejarlo todo como si fuera una única plataforma o un único servicio de Kubernetes centralizado. Entonces, puedes hacer despliegues, qué sé yo, en un Kubernetes que tengas en local, en otro que tengas en Google y en otro que tengas en otra nube, ¿sí? Entonces, sí, perfectamente se puede hacer un modelo híbrido. Inicialmente, o por lo general, las compañías por X o Y motivo arrancan por ahí, ¿sí? Para no llevarse todo de tope, por lo que es un modelo que ya está, digamos, bastante probado. Entonces, por ese lado no tenemos problema. Ahora, el tema de las zonas de alta disponibilidad, ¿sí?
En eso no entramos, digamos, muy a profundidad, pero para comentarte por encima, Google maneja dos conceptos. Uno es una región y otro es una zona, ¿sí? La región es una ubicación geográfica. Entonces, por ejemplo, el sur de Carolina, norte de Virginia, ¿sí? Y dentro de esa región como ubicación geográfica existen zonas. Entonces, las zonas son lugares, bueno, son, valga la redundancia, zonas dentro de esa región, pero que no comparten puntos únicos de falla, ¿sí? Entonces tú perfectamente puedes tener un tema de alta disponibilidad entre zonas, ¿sí? Entonces si cae una zona, no cae la otra, por lo que no se comparte temas de internet, no se comparte temas de ¿cómo se llama esto? Conexión a internet, de electricidad, ¿sí? Digamos, son data centers ya con una certificación bastante alta. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si tú quieres tener temas de alta disponibilidad sin bajar mucho en latencia, lo mejor es tener, digamos, alta disponibilidad en diferentes zonas dentro de una misma región. ¿Qué es lo que no te va a cubrir ese tipo de alta disponibilidad? Temas de ERP, Disaster Recovery. Si se abre una grieta y se traga todo el data center, ¿sí? Ahí ya no hay nada que hacer porque todas las zonas están en una ubicación geográfica, en la misma ubicación geográfica, ¿sí? Pero normalmente esos temas de ERP se hacen un activo activo sin un activo pasivo y perfectamente el tema de alta disponibilidad lo puedes tener en diferentes zonas dentro de una misma región, ¿sí? Eso es lo recomendado, Steve. No sé si quedamos claros ahí nos cuentes. Vale. Vale, tenemos otra pregunta. Para la migración de servidores de base de datos relacional en SQL a Google, ¿hay herramientas específicas para esta migración? Sí, entonces digamos, hay muchas formas de hacerlo. Hay herramientas de terceros, Google tiene una que nos permite hacer la migración con esquemas SQL, ¿sí? Ahí me genera, es una pregunta. Cuando hablas de SQL, ¿SQL Server o MySQL? Independientemente del caso, sí hay herramientas para hacer esa migración muchísimo más amigable. Vale, SQL Server. Sí, en efecto, hay aplicaciones de terceros o si tu base de datos no es muy gigante, hasta se puede hacer por ficheros de texto plano, que es, digamos, una de las formas más simples de hacerlo. Pero si no, se pueden hacer, digamos, esquemas de migración, aplicaciones como Stream nos permiten hacer este tipo de migración, pensando inicialmente, por ejemplo, en un activo activo, si es una base de datos que nunca debe de caer, ¿sí? Y luego haciendo lo que viene siendo el tema del paso del tráfico, a lo que tú ya tengas en la nube, de tal modo que no tengas ningún tipo de afectación. Entonces, la respuesta rápida es sí, hay diferentes formas de hacer esa migración de forma más amigable. Bueno, acá tenemos otra pregunta. ¿Se podría tener un servidor WebLogic funcionando en GCP? Sí, claro. Tú puedes, el servidor WebLogic estaría o terminaría desplegado dentro de una máquina virtual, porque en general WebLogic tiene un par de restricciones orientadas a lo que viene siendo la IP de las máquinas, pero perfectamente puedes tener un servidor WebLogic desplegado allá. Ahora, si son aplicaciones, pues Java, tienes Wars o Jars, digamos que no estén asociados de una u otra forma entre ellos, la recomendación en ese caso es, de ser posible, vayas abandonando WebLogic justamente por esas restricciones técnicas que tiene, que evita, por ejemplo, temas de autoescalado que sean transparentes, y te puedes ir a temas como contenedores o temas como App Engine que a la larga te funcionan como un Tomcat o como un Glassfish, ¿sí? Entonces, de todos modos, si lo que necesitas llevarte es directamente a WebLogic, perfectamente se puede hacer a máquinas virtuales. Vale, no sé si tengan alguna pregunta más por el chat. Igual también pueden interactuar acá, pueden desmutear su micrófono y preguntar en caso de que lo quieran.
No tenemos preguntas adicionales. Esas serían todas entonces, Feli. Vale, no, pues espero que le hayan sacado jugo a la pequeña introducción que hicimos el día de hoy. Pues ya saben que estamos ahí para acompañarlos en caso de que lo necesiten y pues muchas gracias por la participación. Listo, muchas gracias a todos. Entonces, igual hay bastantes capacitaciones que nosotros estamos dando. Se les enviará, digamos, los links también para las siguientes capacitaciones. Los esperamos también. Entonces, muchas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias. Vale, vale, hasta luego. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Ok, muchas gracias, muy interesante, muy agradecido. Muchas gracias.